Pensemos por un segundo en alguien que está en una habitación, Ajá. completamente paralizado. O sea, sin poder mover un solo músculo, ni articular una sola palabra. Pero esta persona piensa en una frase. Claro, formula la idea en su mente. Exacto. Y al instante, una computadora que está ahí frente a la cama habla esa frase en voz alta. Pero no con una voz robótica, sino capturando exactamente la emoción, la entonación que tenía en la cabeza y con un 97% de precisión. Es que suena a ciencia ficción pura. Digo, parece sacado de una película. Totalmente. Pero no lo es. Es lo que está ocurriendo ahora mismo en los laboratorios. Y, bueno, si eso no es suficiente para que nos vuele la cabeza, imaginemos descubrir que dentro de nuestro propio cerebro existen más de 1.300 regiones distintas. Regiones que la humanidad simplemente no había podido ver en siglos de usar microscopios. Sí, son datos que francamente cambian por completo nuestra comprensión de la biología humana. Y el denominador común detrás de todos estos descubrimientos, o sea, la lente que nos permite ver todo esto hoy en día, es la inteligencia artificial. Así es. Bienvenidos a esta nueva exploración profunda. Para quienes nos escuchan hoy, la misión que tenemos es bastante clara. Vamos a sumergirnos en un análisis súper detallado de investigaciones científicas muy recientes. Ajá, estamos hablando de datos fresquitos, recopilados entre 2024 y este año 2026. Exacto. Y todo para entender un bucle de retroalimentación que es fascinante. Queremos descubrir cómo la inteligencia artificial pasó de ser un intento así como muy rudimentario de copiar nuestra biología a convertirse en el microscopio más potente jamás construido para entender la mente humana. Claro, también vamos a examinar la otra cara de la moneda, ¿no? El irónico precio cognitivo que podríamos estar pagando al usar esta tecnología todos los días. Sí, esa parte es fundamental. Pero para entender la magnitud de lo que está pasando hoy, creo que tenemos que mirar un poquito hacia atrás primero. Totalmente de acuerdo. Porque la inteligencia artificial nació literalmente, o sea, como un intento de imitar al cerebro. Si nos vamos a los años 40, Hace bastante. sí, con pioneros como McCulloch y Pitts, o más adelante Rosenblatt con su famosísimo perceptrón, ellos miraron las redes neuronales biológicas, las nuestras, y pensaron, bueno, ¿cómo replicamos este disparo eléctrico usando circuitos matemáticos? Claro, o sea, el flujo de información en ese entonces iba de la biología a la máquina. Se miraba la naturaleza para poder construir la tecnología. Exactamente. Pero al revisar los documentos y estudios recientes, queda clarísimo que esa dirección se ha invertido por completo. Ya no usamos el cerebro para construir mejores algoritmos. Ahora usamos los algoritmos para entendernos a nosotros mismos. Le diste al clavo. Estamos usando la arquitectura de esos algoritmos para intentar descifrar cómo es que pensamos. ¡Wow! Y aquí entran los datos de la Universidad Hebrea de Jerusalén y de Google Research, ¿verdad? Sí, unos estudios buenísimos publicados entre 2025 y 2026 que ilustran este giro de una manera perfecta. Ajá. Lo que hicieron los investigadores fue conectar a varias personas a escáneres cerebrales mientras escuchaban conversaciones naturales. Ya sabes, historias cotidianas, gente hablando. Ok. Y luego compararon la actividad eléctrica del área de Broca, que para dar contexto es una región fundamental para el procesamiento del lenguaje en nuestro cerebro. Sí, la que nos permite articular y entender el lenguaje. Exacto. Bueno, pues compararon esa actividad biológica con la actividad interna de los grandes modelos de lenguaje, los famosísimos LLMs como GPT-2 o Llama 2. A ver, vamos a desmenuzar esto un poco, porque el concepto de comparar un cerebro húmedo, súper biológico, con un servidor de silicio frío, suena extrañísimo. ¿Qué significa exactamente comparar la actividad de ambos? Es una excelente pregunta. Significa mirar el mecanismo paso a paso. Verás, cuando un modelo de inteligencia artificial procesa una frase, no es que entienda el significado así de golpe. No. No, hace algo que en programación se llama el forward pass, o el paso hacia adelante. Ok. La información entra como datos crudos y pasa a través de, digamos, decenas de capas ocultas. En cada una de esas capas, el modelo analiza el contexto, sopesa qué palabras suelen ir juntas matemáticamente y refina su predicción de cuál va a ser la siguiente sílaba o palabra. Ah, entiendo. Como que va calculando probabilidades en tiempo real. Exacto.
Y lo que encontraron estos estudios es que la actividad secuencial en el área de Broca se alinea de forma casi perfecta, o sea, linealmente, con esas capas matemáticas del modelo. Espera. ¿Me estás diciendo que nuestro cerebro tiene su propia función biológica de autocompletar? Básicamente sí. O sea que estamos procesando la vida y el lenguaje capa por capa, prediciendo la siguiente palabra antes de que la otra persona la diga, así como el teclado predictivo de un celular. La evidencia sugiere fuertemente que sí. El cerebro construye el significado de manera temporal. Nosotros no esperamos a que una oración termine por completo para entenderla. Claro, nos adelantamos. Exacto. Estamos constantemente apostando por cómo va a terminar basándonos en el contexto previo. Aquí quiero presionar un poco sobre las implicaciones de esto, porque me parece fuertísimo. Hay un concepto en neurociencia, el principio de energía libre, que propuso Carl Friston. Famosísimo Friston, sí. Sí, que plantea que el cerebro es en esencia una máquina de predicción, bayesiana. Y bueno, para quienes no estén tan familiarizados con el término, una predicción bayesiana es como ser un meteorólogo interno, ¿no? Me gusta esa analogía. Sí, o sea, ves nubes oscuras y actualizas tu predicción a va a llover. Sientes una gota en la cara y confirmas la predicción. Tal cual. Y el objetivo del cerebro en esa teoría es simplemente no sorprenderse, minimizar la incertidumbre del mundo. Pero si unimos esa teoría biológica con estos nuevos datos de la IA, significa que el pensamiento humano es solo un proceso mecánico y estadístico. O sea, la conciencia y el lenguaje son solo matemáticas de predicción. Bueno, ahí tocaste el punto más sensible. Esa es la gran tensión central en la neurociencia actual. Estos modelos de IA han dejado de ser simples metáforas útiles. Ya no son solo comparaciones poéticas, digamos. Para nada. Se han convertido en modelos mecanicistas reales de la cognición humana. Ahora, esto no necesariamente significa que la conciencia humana sea solo una ecuación vacía, ¿eh? Menos mal. Sí, podemos respirar tranquilos, pero sí demuestra que la matemática de la predicción constante es, de hecho, el mecanismo fundamental más eficiente para navegar por la realidad. Redefine un poco lo que consideramos pensar, ¿no? Totalmente. Redefine el pensar. Si pensar implica procesar lenguaje, entonces pensar es, a nivel fisiológico, el acto de calcular probabilidades sobre el futuro inmediato. Wow. Y bueno, si la inteligencia artificial y el cerebro procesan la información usando estas arquitecturas predictivas que son tan similares, tiene todo el sentido del mundo que los científicos hayan dado el siguiente paso. Ajá, ¿hacia dónde vas? Bueno, que si el algoritmo es tan bueno encontrando patrones predictivos en un texto de Internet, ¿qué pasa si le pedimos que busque patrones en el tejido físico del cerebro mismo? Exacto. Y esa misma pregunta fue la que llevó a un avance monumental en 2025. Un proyecto liderado por la Universidad de California en San Francisco y el Allen Institute. ¿Qué hicieron exactamente? Desarrollaron una arquitectura de inteligencia artificial súper específica que llamaron Cell Transformer. Pero en lugar de entrenarla con texto de Wikipedia o de Internet, la alimentaron con cantidades masivas de datos neurológicos. O sea, datos físicos del cerebro. Sí, perfiles genéticos de células, transcripciones espaciales, datos de cómo se expresan las proteínas en el tejido cerebral real. Y el resultado de todo eso es lo que mencionábamos al principio, que encontraron aproximadamente 1.300 regiones y subregiones cerebrales que la ciencia no sabía que existían. Así de contundente, 1.300. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y hasta confusa para mí. Llevamos siglos haciendo disecciones. Los neurocientíficos han rebanado, teñido y analizado cerebros bajo microscopios durante muchísimas generaciones. ¿Cómo es posible que 1.300 regiones se oculten de la vista humana? ¿Eran malos nuestros microscopios? No es que los microscopios fueran malos, es que la biología humana es increíblemente ruidosa. Para que te hagas una idea, imagina virar un bosque súper denso durante una tormenta de nieve. ¿Ok? Intentar clasificar cada árbol por el grosor milimétrico de sus hojas. Es casi imposible a simple vista. El ojo humano e incluso nuestros microscopios tradicionales con sus tinciones clásicas dependen de diferencias visuales muy evidentes. Claro, como que una célula sea mucho más grande que la otra o que un grupo esté más apretado. Exactamente, pero muchas de estas nuevas regiones están compuestas por células que, visualmente, bajo el microscopio, son idénticas a las que tienen al lado. Ah, o sea que la diferencia no es visual, es, no sé, química o genética.
Precisamente, la diferencia real está en cómo esas células expresan sus genes, o en las firmas químicas súper sutiles que emiten. Y nosotros no podíamos ver eso. Un investigador humano viendo esos datos masivos solo percibe ruido estadístico, números caóticos, pero el Cell Transformer, al procesar billones de parámetros simultáneamente, de pronto encuentra fronteras matemáticas claras en medio de todo ese ruido. ¡Wow! Identifica que un grupo de células, aunque se ve exactamente igual al resto, está operando bajo un protocolo químico completamente distinto, y ¡pum!, tienes una subregión separada. Es como mirar el código fuente de la matriz celular en lugar de solo mirar la pantalla. Qué buena forma de ponerlo. Y, ojo, no solo es un descubrimiento anatómico estático que se queda en un libro. Las fuentes también mencionan proyectos súper ambiciosos como el Atlas Next Brain de la University College de Londres. Sí, y la Brain Knowledge Platform. Ajá. Lo que están haciendo es tomar todo este poder analítico inmenso para visualizar cerebros adultos vivos a partir de simples resonancias magnéticas. Y hacen en cuestión de minutos mapas que antes requerían décadas de trabajo manual. Décadas a minutos. Es que el valor clínico de acelerar este mapeo me imagino que es incalculable, ¿no? Totalmente incalculable. Entender la ubicación exacta y la función química de estas 1.300 nuevas subregiones abre muchísimas vías de tratamiento que simplemente no existían. Me imagino que para enfermedades complejas. Sí, cosas como el Alzheimer o ciertas formas de epilepsias que son intratables. Estas condiciones a menudo involucran fallos en circuitos que son extremadamente específicos. Y piénsalo, si no sabes que una región existe, Pues no puedes diseñar un fármaco para ella. exacto, ni puedes saber qué tejido específico aislar quirúrgicamente. La IA acaba de darnos, digamos, el mapa topográfico completo de un territorio inexplorado. Bueno, y ahora si juntamos las piezas de este rompecabezas. Por un lado, ya sabemos cómo el cerebro procesa el lenguaje usando predicciones. Ajá. Por otro lado, ya tenemos un mapa ultra detallado a nivel celular de dónde ocurren las cosas. El siguiente salto es aterradoramente fascinante. Pasar de observar una imagen estática a leer la actividad en tiempo real. Sí, la telepatía tecnológica, como algunos le llaman. Exacto. Y los estudios sobre interfaces cerebro-computadora, las famosas BCI, combinadas con IA generativa, son de verdad alucinantes. Mencionan sistemas como MindEye2. MindEye2 es una locura. Logran reconstruir imágenes mentales. Literalmente, si una persona mira una fotografía, o incluso si solo la imagina cerrando los ojos, Solo con imaginarla. solo con imaginarla, la IA lee los patrones de la resonancia magnética funcional o del electroencefalograma y genera en una pantalla una recreación visual de lo que esa persona está viendo dentro de su mente. Es increíble. Pero lo que verdaderamente sacude el piso, y con lo que abrimos hoy, son los ensayos clínicos de decodificación del habla. Sí, los estudios de la iniciativa NIH Brain y la Universidad de California en Berkeley. ¡Esos mismos! Que lograron decodificar la voz interna de pacientes con parálisis severa, o sea, con una precisión de entre el 79 y el 97%. Es un salto técnico brutal. Y lo más impactante de todo es que lograron sintetizar la voz para que sonara con la misma entonación y emoción que el paciente pretendía transmitir. A ver, yo entiendo que la IA es lista, pero ¿cómo se traduce una onda cerebral, que es básicamente electricidad estática, en una emoción verbalizada? Es que el mecanismo es un triunfo absoluto de la decodificación predictiva. Mira, cuando nosotros pensamos en hablar, incluso si nuestras cuerdas vocales o los músculos de la cara están completamente paralizados, Ajá. nuestro cerebro sigue enviando microcomandos motores desde la corteza motora hacia la mandíbula, los labios y la laringe. Es instintivo. Ah, o sea que la señal eléctrica sí viaja. Exacto. Entonces el implante capta esas chispas eléctricas minúsculas. Luego, una inteligencia artificial que está entrenada específicamente en los patrones de ese paciente traduce esos comandos motores en fonemas, que son las unidades básicas del sonido. Ok, ¿y la emoción? A la par de los fonemas, la IA analiza las variaciones de intensidad en esa señal eléctrica para predecir el estado emocional, y así ajusta el tono y el ritmo de la voz sintética en milisegundos. ¡Wow! Y bueno, las fuentes indican que para este año, 2026, los laboratorios están trabajando en algo llamado mind captioning, ¿no? Que es como predecir pensamientos preconscientes. Así es. Pero a ver,
Si la IA es capaz de analizar la actividad eléctrica que ocurre, no sé, milisegundos antes de que nosotros mismos formulemos la idea clara en nuestra cabeza, significa que la máquina sabe lo que vamos a decir antes de que nosotros seamos conscientes de querer decirlo. Plantea una pregunta súper importante, ¿verdad? Y la respuesta técnica es que sí. La arquitectura predictiva de la máquina es, en efecto, más rápida que nuestra propia conciencia del pensamiento. Eso da un poco de miedo. Lo da, pero hay que verlo desde ambos lados. Desde el punto de vista médico, devolverle la comunicación emocional y fluida a alguien que está atrapado en su propio cuerpo debido a una enfermedad neurodegenerativa es sin duda uno de los mayores logros de la medicina moderna. Completamente. Es un milagro médico. Pero claro, por otro lado, esta capacidad de interceptar datos preconscientes trae consigo una realidad regulatoria que ya es ineludible. ¿Estamos hablando de la privacidad neuronal? Sí. Históricamente, el interior de nuestra mente ha sido el último refugio verdaderamente privado, absoluto de la humanidad. Nadie podía acceder a nuestros pensamientos no verbalizados. Era nuestro lugar seguro. Exacto, pero con tecnologías capaces de decodificar la voz interna a partir de ondas eléctricas, la necesidad de establecer marcos legales sobre los neuroderechos y la privacidad de los datos cerebrales es urgente. Ya no es un debate académico de ciencia ficción para el siglo XXII. Es un problema legislativo actual. Hay que definir urgentemente quién es el dueño de los datos brutos de nuestra propia actividad mental. Totalmente. Ahora, hay una ironía masiva en todo este panorama de la que tenemos que hablar. A ver, cuéntame. Pues que hemos construido el microscopio perfecto. Entendemos las capas del lenguaje, mapeamos estas 1300 regiones ocultas, decodificamos señales motoras para devolver el habla, y todo esto gracias a la inteligencia artificial. Ajá. Pero al sacar esta misma inteligencia artificial fuera de los laboratorios y meterla en la vida diaria de las personas de forma masiva, estamos alterando físicamente la biología del mismo cerebro que la ciencia está tratando de comprender. Esa es la famosa ironía cognitiva. Y fíjate que una investigación del MIT, publicada en 2025, pone cifras exactas a este fenómeno. ¿Qué midieron exactamente? Analizaron lo que ocurre en el cerebro humano cuando dependemos excesivamente de grandes modelos de lenguaje en nuestro día a día. Ya sabes, cuando usamos ChatGPT u otras herramientas para redactar correos, resumir un documento larguísimo o simplemente para que nos estructure las ideas. Algo que ya hace todo el mundo. Sí, y los resultados, que fueron medidos con electroencefalogramas, mostraron una reducción generalizada en la actividad cerebral de los usuarios. Específicamente, notaron una caída enorme en la conectividad neural en las bandas alfa y teta. Para entender bien el impacto de esto, ¿qué controlan exactamente estas bandas alfa y teta en nuestra cabeza? Bueno, las ondas cerebrales básicamente dictan nuestro estado cognitivo. Las ondas teta, por ejemplo, que son un poco más lentas, están profundamente involucradas en la memoria episódica, la navegación espacial interna y, sobre todo, en el procesamiento de información compleja. O sea, cuando estamos pensando duro. Exacto. Son las ondas que se activan cuando estás resolviendo un problema difícil, paso a paso. Por otro lado, las ondas alfa predominan en estados de vigilia relajada. Ah, como cuando estás tranquilo pero despierto. Tal cual. Y son fundamentales para la creatividad endógena. Ese momento donde dejas vagar la mente y de repente, ¡pum!, conectas dos ideas aparentemente inconexas. El momento de ajá. Ese mero. Y el estudio indica que delegar nuestro esfuerzo cognitivo a la IA aplana por completo estas ondas. El término que usan en los documentos y que me parece súper descriptivo es que acumulamos una deuda cognitiva. Deuda cognitiva. Suena fuertísimo, ¿no? Bastante. Dicen que las personas terminan generando textos que los evaluadores describen como funcionales, pero sin alma. Y lo que a mí me parece más preocupante, tienen peor retención de memoria sobre los temas que ellos mismos acaban de generar con la herramienta. O sea, producen el texto pero no se acuerdan de qué trata. Exacto, no lo asimilan. Y muestran además un menor rendimiento posterior en tareas de razonamiento analítico cuando ya no tienen la asistencia de la IA. Y eso tiene una explicación biológica directa. La neuroplasticidad es el principio subyacente aquí. El cerebro es un órgano súper dinámico, que constantemente fortalece las conexiones sinápticas que más utiliza y poda o debilita las que ignora. Si no lo usas, lo pierdes.
Así de simple. Además, el cerebro opera bajo una eficiencia extrema. Consume apenas unos 20 vatios de energía. ¿20 vatios? Eso es como un foco de luz súper tenue. Exactamente. En contraste con los megavatios de energía que requiere un servidor de inteligencia artificial. Entonces, dado que nuestra biología siempre busca ahorrar energía, si el entorno te ofrece un mecanismo externo que hace todo el esfuerzo analítico por ti, el cerebro simplemente dejará de enviar recursos a sus propias redes de procesamiento complejo. Es la analogía de la bicicleta eléctrica. A ver. Tecnología para ir a la oficina. Pero resulta que el motor eléctrico es tan potente e inteligente que detecta el más mínimo esfuerzo en el pedal y asume toda la carga por ti. Claro, hace todo el trabajo pesado. Exacto. Entonces tú vas sentado, moviendo ligeramente los pedales, sintiendo el aire, y avanzas a 30 kilómetros por hora sin sudar una gota. Crees que estás rindiendo al máximo, pero a nivel fisiológico, los músculos de las piernas se te están atrofiando por la falta de resistencia. Es la ironía máxima. Sí. La herramienta creada a imagen de la red neuronal humana está volviendo perezosa a la red original, simplemente porque le quita la fricción necesaria para crecer. Es que la fricción es absolutamente esencial para el aprendizaje profundo. Hay una diferencia fundamental entre la IA y nosotros. El cerebro humano está encarnado. Conectado a un cuerpo, quieres decir. Exacto. Aprende interactuando físicamente con el mundo, fallando, sintiendo frustración y ajustando sus sinapsis químicas en consecuencia. Un modelo de lenguaje no experimenta frustración, simplemente recalcula pesos matemáticos y ya. Claro. Al externalizar esa fricción del pensamiento, debilitamos los músculos cognitivos que sostienen nuestra memoria y nuestro razonamiento independiente. Y esto aterriza toda esta ciencia compleja directamente en la rutina diaria de la gente que nos escucha. Cada vez que usamos una IA para leer un reporte larguísimo de 50 páginas y le pedimos que nos dé las 3 ideas principales. Lo hacemos rapidísimo. Sí, estamos ganando una eficiencia extrema en el corto plazo. Resolvemos el problema en 10 segundos. Pero en realidad estamos haciendo un trueque silencioso. Estamos intercambiando esa velocidad inmediata por el estado físico a largo plazo de nuestras propias redes neuronales, de nuestras bandas alfa y teta. Es una decisión constante, de todos los días, sobre qué partes de nuestro intelecto queremos mantener ejercitadas y cuáles estamos dispuestos a delegar a la infraestructura digital. Totalmente. El recorrido científico que hemos analizado hoy muestra un arco asombroso. Pasamos de imitar neuronas con cables en los años 40 a usar arquitecturas matemáticas complejas para encontrar regiones cerebrales invisibles y hasta decodificar el habla de personas paralizadas. Definitivamente la tecnología ha iluminado el interior del cráneo. Pero la potencia de esta luz está cambiando el tejido mismo que observa. Y, bueno, construyendo sobre todo lo que hemos explorado hoy, sobre esta deuda cognitiva y el cerebro como una máquina de predicción. Hay una última idea que surge de estos datos y que resulta profundamente inquietante. Te escucho. Hemos establecido que el cerebro humano aprende y moldea su estructura prediciendo su entorno, ¿no? Alimentándose de la información exterior para ajustar sus propios algoritmos internos. Sí, el meteorólogo interno. Exacto. Pero pensemos en esto. A medida que delegamos más y más nuestra escritura, nuestro arte, nuestros resúmenes y nuestro análisis a la IA, el entorno exterior se está saturando de contenido generado artificialmente. Claro, el Internet ya está lleno de eso. Entonces, si empezamos a alimentar nuestra máquina predictiva dialógica casi exclusivamente con textos, imágenes y respuestas que fueron producidas por modelos de lenguaje, ¿qué va a pasar con nuestra cognición? ¿Terminaremos creando un circuito cerrado? ¿Una especie de cámara de eco biológica donde el supuesto pensamiento original humano sea simplemente nuestro cerebro reciclando y adaptándose a las alucinaciones de una inteligencia artificial? Es una pregunta tremenda para llevarnos a casa. Sí. Y le dejamos esa idea a nuestra audiencia para que la exploren por su cuenta la próxima vez que abran una ventana de chat para pedirle a la máquina que piense por ellos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración profunda. Hasta la próxima.